Hola, ¿qué tal a todos? Reciban un saludo especial desde Tierras Cachanillas, acá en Mexicali, Baja California. Es un placer y siempre es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios, compartir de sus misericordias, de su gracia, los grandes tesoros que se encuentran contenidos en el pensamiento, en el corazón de Dios plasmado en las Escrituras. Y bien, como vimos la semana pasada, en nuestra serie de discipulado, la semana pasada hablamos de que discipulado es, entre otras cosas, una relación espiritual de influencia. ¿Influencia de quién? Es una relación espiritual con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con los hermanos. Cuando nosotros dimensionamos el discipulado de esta forma, nuestro corazón puede crecer de una manera integral y las metas de ser más como Cristo Jesús se logran, se llevan a cabo. Por eso es importante que nosotros podamos crecer en esta relación espiritual, decíamos ahorita, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y no con los hermanos. Continuamos entonces con discipulado, es segunda parte. Y la meta y el deseo de esta serie de sermones es que podamos reinstalar en nuestra mente, reinstalar en nuestro corazón y podamos llevar a la práctica el discipulado bíblico y podamos apreciar cuántas virtudes, cuánto amor, cuánto poder, cuánta gracia tan necesaria para emular la persona de Cristo en nuestras vidas podemos obtener del discipulado bíblico cuando lo vivimos tal cual lo menciona la palabra de Dios. Entonces, considera las cosas que vamos a aprender en este día. Discipulado es un mandato. Discipulado es un mandato. Dice la Biblia, vayan a la gente de todas las naciones, dice, y háganlas mis discípulos. Vayan y hagan discípulos. Antes de entrar con el vayan y con el hagan discípulos, quiero dejar una nota personal en cuanto al hecho de que discipulado es un mandato bíblico o es un mandato. Y no será nuestro tema, pero quiero puntualizar esta diferenciación, hacer un contraste que considero importante. Es un mandato cuando es dado por el Padre. Es un mandato cuando es dado por Jesús el Hijo. Es un mandato cuando la influencia viene por parte del Espíritu Santo. Ahí sí podemos nosotros considerar lo que nos dice la palabra, lo que nos enseña la Biblia, los encuentros de Jesús, los encuentros del mismo Padre, ¿verdad? O lo que el Espíritu Santo iba revelando en la Escritura. De ellos podemos considerarles como un mandato. Por otro lado, en el discipulado que recibimos o tenemos de hermano a hermano, de hermana a hermana, aunque nos valgamos de las herramientas espirituales encontradas en la Biblia, hemos de tener presente que solamente somos consejeros. El discipulado uno a uno, el discipulado grupal, el discipulado en reuniones, hemos de saber que solamente somos consejeros. Nadie puede ordenar a nadie, nadie puede forzar a otro o pedirle que haga de tal o cual manera. Recuerda, nosotros solo somos consejeros y nada más. Aun y cuando el consejo que salga de tus labios sea tan apropiado, sea tan bíblico, sea tan lleno de gracia, sea tan piadoso, hemos de recordar que solamente somos consejeros. Necesitamos dejarle al otro, en esa relación dinámica, en esa relación de igual a igual, en esa relación de hermanos, necesitamos permitirle al otro
o a la otra, en este caso, si es una hermana, a que ejercite su fe en Cristo Jesús, porque de eso se trata finalmente, de que sean obedientes a Dios, de que sean leales a Dios, de que sean fieles a Dios, porque cuando ellos pecan, cuando nuestros hermanos pecan, pecan contra Dios, no contra nosotros. Y también cuando los hermanos obedecen, le son fieles a Dios. Le están obedeciendo a Él y justamente con ello están corroborando y están ratificando la fe que tienen en Dios. Ahora bien, nuestra función como agentes humanos solo es la de exponer escenarios, es la de mostrar posibilidades. Quizá en esa dinámica de discipulado, uno al otro puede, en algún escenario, alguna situación que estén viviendo, puede decirle, oye, hermano o hermana, si tú sigues viviendo de esta forma, si tú sigues viviendo de aquella otra, si continúas sin arrepentirte, estas son las consecuencias que vendrán a tu vida y debes prepararte para ello. Pero es todo lo que nos compete. Aconsejar, animar, inspirar, poner sobre la mesa, como decíamos ahorita, las situaciones del momento y nada más. Y absolutamente nada más. Ambas partes, en una dinámica de discipulado, haríamos bien de mantener el concepto bíblico. Es un mandato que ahorita encontramos dado por Jesús. Dado por Jesús. Ahora bien, también vemos nosotros, por ejemplo, en Génesis 2, versículo 15, al Señor dando un mandato. Y estaba dando un mandato a Adán y a Eva, diciéndoles, mira, de todos los árboles pueden comer, solo de aquel no pueden hacerlo. El Señor da un mandato, finalmente, por lo que vemos en la historia bíblica, en el registro de la Escritura, es que ellos decidieron desobedecer ese mandato, decidieron no llevarlo a cabo, pero Dios estaba discipulando de manera directa, en un discipulado, si lo quieres ver así, preventivo, a Adán y a Eva, porque ellos eran los virreyes, ellos eran los representantes de Dios en la tierra, sus discípulos directos. La gente, qué increíble puede estar recibiendo la influencia directa de Dios a tu vida. Y sabes una cosa, sí que la tenemos, porque el corazón de Dios, la dirección de Dios, la mente de Dios está plasmada en la Escritura. En Juan 14, versículo 15, Jesús dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Jesús decía, en una relación de amor, cuando el Señor ordena, cuando el Señor manda, nosotros obedecemos. Y al obedecer estamos mostrando que amamos a nuestro Señor Jesús. El mandato es vayan. Y tiene como el sentido de esa palabra es alejarse. Alejarse de un lugar en otra dirección. ¿Y a dónde vamos a ir? Vamos a ir a ser discípulos, ¿verdad? A ser discípulos. Ahora bien, aunque el contexto primario o el contexto primero de esto sí es relaciones humano-espirituales, porque es un hombre que tiene que ir a ser a otro hombre discípulo de Jesús, no es sí mismo. Es una mujer que puede ayudar a otra que sea discípula de Jesús, ¿verdad? Otra vez, no de sí misma. Pero recordemos de lo que venimos hablando ahorita, que no podemos centrarnos o cerrar o encerrar o limitar la relación de discipulado solamente hermano, hermano y hermana, hermana. Hemos venido diciendo que tenemos un gran arsenal espiritual. Tenemos una riqueza muy grande y una potencialidad de ser más como Jesús al relacionarnos efectivamente, correctamente con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Solo así podemos llegar a ser lo más parecidos a nuestro Señor Jesús. Yo te pregunto, ¿hay algo mejor que eso? ¿Hay una influencia más poderosa que la que podemos tener en Cristo Jesús?
Entonces, discipulado es un mandato. Pero surge la pregunta, ¿verdad? Discipulado es un mandato, pero ¿es solo para nuestros primeros años que se nos ha dado este mandato? Este va a ser otro aspecto a considerar aquí en la clase que estamos teniendo ahora. Diremos que discipulado es un mandato continuo. Discipulado es un mandato continuo. Dice aquí que los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado, y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28, versículos 16 al 20. Jesús da el mandato de hacer discípulos. Y no estoy tocando y no vamos a tocar la forma, pero dice, a los 11 discípulos les dice: hagan discípulos de todas las naciones. Estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Hermanos, si Jesús nos envía a ser discípulos, y obviamente primero hay que ser discípulo, y nos dice que estará con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Entonces aquí hay una verdad de la cual ha de apropiarse nuestro corazón. Somos discípulos, lo que implica que siempre seremos aprendices, lo que implica que siempre necesitaremos de la persona de Cristo acompañando nuestro proceso de discipulado. Y qué especial es esta garantía, ¿verdad? De presencia continua, eterna, constante de Dios con nosotros. En 2 Corintios 13, versículo 11, dice: y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. En Filipenses 4:9 dice: y el Dios de paz estará con ustedes. Es increíble que Jesús promete estar con nosotros, que la Escritura dice que también Dios estará con nosotros. En Juan 14, versículo 16 dice: y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Entonces tenemos a Jesús prometiendo estar con nosotros siempre en este proceso. Tenemos al Padre que promete también estar con nosotros. Dice: el Dios de paz estará con ustedes. Pero increíble es que Jesús dice: yo pediré al Padre, Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Hermanos, ¿qué eso no es increíble? ¿Acaso eso no es especial? No descansa en nosotros, no depende de nuestras fuerzas, no depende de nuestra condición. No vamos solos, vamos acompañados. Vamos acompañados en este proceso formativo, en este ser más como Cristo, en este ser su embajador, en esto de representarle, en esto de reflejar su gloria, en esto de que las personas puedan ver la evidencia de que nos reunimos o congregamos con el Señor, de que nos reunimos o congregamos con Jesús, de que el Espíritu Santo nos santifica o nos hace más parecidos a nuestro Señor Jesús. Muchos han interrumpido el proceso de ser más como Jesús. Han interrumpido el proceso de crecer a su imagen y semejanza. Han interrumpido el proceso de crecer en santificación, de ser completados. Y me temo que muy pocos son aquellos que participan de la influencia constante del Padre, de la influencia constante del Hijo y del Espíritu Santo. Y no solo eso,
Lo cierto es que han puesto también casi toda su confianza en la relación humano-espiritual de la que hablábamos ahorita, en torno al discipulado. Y se han llevado grandes decepciones porque esa relación humano-espiritual no lo es todo. No lo es todo, ¿verdad? Porque esa relación humano-espiritual por sí misma no da, no basta, se queda corta y está incompleta. Necesitamos permitirle a Dios que trabaje también en nosotros. Necesitamos permitirle a Jesús que una vez que somos expuestos a sus enseñanzas, dejen algo en nosotros y permitir al Espíritu. Quiere santificarnos, que haga su obra en nosotros. Te quiero preguntar, ¿quieres participar de un discipulado asiduo y transformador? Busca la influencia constante, no esporádica, de quienes pueden ayudarte. Estudia las Escrituras hoy, mañana y siempre. Profundiza en ellas y recoge y recoge y recoge y trae para tu vida y trae para tu corazón. Sitúate en los escenarios en los cuales Jesucristo enseñó. Y mira la enseñanza que dejó, porque en cada escenario mínimo hay un personaje, pero si no hay dos o hay tres, ¿verdad? Y hay muchas reacciones. Busca cuál fue la reacción de agrado a Jesús. Entonces, tráela para tu vida y ponla en práctica. Alinea tu corazón a sus enseñanzas. Suéltate a la dirección del Espíritu Santo. Él vive en ti. Permítele su dirección. Entonces, hemos dicho que discipulado es un mandato continuo. Pero ¿quién ha dado ese mandato? ¿Por qué ha de ser relevante? ¿Y por qué yo como discípulo debo de tomarlo en cuenta? Muy bien, pues como leíamos ahorita en la Escritura, dice aquí en el versículo 18 que Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Bien pudiera decirse que esta fue la reunión cumbre del maestro y sus servidores para planificar el plan mundial de evangelización. El plan maestro de evangelización. Dice Jesús que se le ha dado toda autoridad. Esta palabra significa derecho o poder oficial. Y esa autoridad, ¿cómo podían verla los discípulos? Si ellos vieron que Jesucristo fue crucificado, si ellos vieron que Jesucristo fue sepultado y ya se les había anunciado, ¿saben qué? El Señor quiere verlos. El Señor quiere verlos, ¿verdad? En aquella montaña. Y ellos ahora están ahí. ¿Cómo pueden asociar aquel momento con este momento de autoridad? Pues bien, es justamente la resurrección, la máxima validación de la autoridad divina de nuestro Señor Jesús. Esto descarta cualquier otro tipo de temor, descarta cualquier otro tipo de inseguridad. Y claro, o sea, ellos le vieron morir, le vieron ser azotado, le vieron ser maltratado de una manera tan violenta, tan cruda, tan despiadada, pero hoy están viendo a nuestro Señor Jesús y dice la Biblia un versículo atrás, cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Algunos ya reconocieron en ese momento la divinidad de Cristo, pero claro, otros definitivamente estarían en shock, estarían incrédulos ante lo que estaban viendo allí. Pero esta palabra, decirles, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, en otras palabras, en el universo. En el cielo es porque el Padre, por el poder del Espíritu Santo, lo resucitó. Porque en su divinidad justamente toda autoridad era suya, y en su humanidad y ahora en su resurrección, pues claro que se le había dado toda esa autoridad. ¿Sabes? Es importante que entendamos que Jesús quería que esto quedara en claro y por eso dice esto acerca de la autoridad. Hermanos, el discipulado es cristocéntrico.
O sea, lo hacemos, lo llevamos a cabo, lo queremos vivir, le permitimos a nuestro corazón que se disponga para ello, porque lo ha dicho Jesús. El discipulado no es una invención humana, no es como una buena idea dentro de una organización, un organigrama, no es una estructura, o sea, no se parece. El discipulado bíblico, más que parecerse a eso, se parece como una red de los unos a los otros. Los unos a los otros. Pero el discipulado es cristocéntrico, es una dirección dada por Jesús y está embestida de su autoridad. Es un mandato oficial, es un mandato legal, es un mandato autorizado. Mateo nos presenta a Jesús como rey y esta orden o este mandato viene de el rey resucitado que está dando la orden. Te quiero preguntar cuánta disposición hay en tu corazón para participar de esta dinámica espiritual de formación llamada discipulado. Otra vez, yo quiero animarte que no veas el discipulado solamente en esa relación humano-espiritual de hombre a hombre, de mujer a mujer. Quiero que te abras a esa relación integral, completa, a esa influencia que podemos tener de la Biblia, de Dios, del obrar del Espíritu Santo, de nuestro Señor Jesucristo. Ese es a esa relación de discipulado a la cual yo quiero invitarte, a la cual yo quiero animarte a poder tener, y sí, definitivamente incluye la relación que hemos de tener los unos con los otros, definitivamente, porque esa relación es bíblica y es buena si se vale de todos los recursos espirituales, de las herramientas que encontramos en la Escritura. Es válido si es entendido conforme la Escritura nos ha invitado que llevemos a cabo esa relación de la cual hablaremos más adelante en la parte final de este taller. Aceptar la relación de discipulado es aceptar el señorío de Cristo en nuestra vida. Negarlo es negar su reinado en nosotros. Te quiero preguntar, ¿cómo está tu obediencia a este mandato? ¿Has considerado de quién viene? Pues bien, viene de tu Señor, viene de tu Salvador. En cuanto al discipulado, los unos a los otros, los viejos en la fe tienen su historia y hablaremos de ello más adelante. Los jóvenes están trazando la suya también. Lo importante aquí es que si nosotros nos llamamos discípulos de Jesús, necesitamos estar participando activamente del discipulado completo e integral del cual hemos venido hablando. En Deuteronomio 5, versículo 1, en relación a los 10 mandamientos, Moisés convoca a todo Israel y dice: escuchen, israelitas, los preceptos y las normas que yo les comunico hoy, apréndanlos y procuren ponerlos en práctica. O sea, sean discípulos del Señor, sean discípulos de Dios. Es lo que está diciendo Moisés al pueblo. En Deuteronomio 31:12, reunirás a todos los hombres, mujeres y niños de tu pueblo y a los extranjeros que viven en tus ciudades para que escuchen y aprendan a temer al Señor tu Dios y obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley. O sea, sean discípulos, hombres, mujeres, niños, extranjeros. En cuanto a la autoridad de Jesús, mira un comentario, el comentario bíblico Mundo Hispano, Mateo 28, dice: fue el último testimonio de Jesús, la expresión comprimida de su voluntad para con sus seguidores. Se observa que Jesús empleó 4 veces el término todo, que significa amplitud sin límites. El término destaca 4 énfasis vitales en la voluntad de Dios: autoridad absoluta, toda autoridad; alcance del reino, todas las naciones; amplitud del mensaje, todas las cosas; acompañante personal y perenne, o sea, para siempre, todos los días. Qué increíble es el que nosotros podamos
disfrutar de un Dios como este, de nuestro Señor Jesús, que como dice por aquí, significa amplitud sin límites. Hermanos, vayamos con confianza y dispongamos nuestro corazón para escuchar todo lo que la palabra de Dios, todo lo que esas influencias pueden traer a nuestra vida y a nuestro corazón. Entonces, discipulado es un mandato continuo ordenado por el Señor Jesús, que debe llevarse a cabo dentro y fuera de la iglesia. Debe llevarse dentro y fuera de la iglesia. Y es más, no podemos contenerlo solo adentro y fuera de la iglesia, pero debe llevarse en todo tipo de escenarios. Porque estoy convencido de que todo disipula y que Dios disipula y a veces utiliza ciertos recursos, ciertos elementos de la vida, ciertos elementos de la creación, ciertas situaciones. Jesús también disipula. El Espíritu Santo también disipula nuestro corazón, nuestra persona, nos da dirección. Los hermanos también. Pero pensando en este contexto primero al cual fue dicho esto, dice la Biblia que discipulemos a todas las naciones. Discipulemos a todas las naciones. El discipulado a los de afuera se da para conversión y le llamamos evangelizar. El discipulado hacia afuera o a los de afuera se da para conversión. Se llama evangelizar. O sea, les presentamos el evangelio. Les hacemos saber que hay un Dios que creó el universo, que hay un Dios que creó al ser humano para su honra y para su gloria. Y les enseñamos que ese hombre tenía voluntad, decisión de obedecer o no obedecer al Padre que lo había creado. Pero en esa decisión o voluntad que hizo el hombre pecó contra Dios. El hombre desobedeció y, como dice el Génesis, asegurada tenía la muerte espiritual. Pero Dios le ama, Dios quiere continuar esa relación. Y para restablecer esa relación ha enviado a nuestro Señor Jesucristo en amor, el cual fue a la cruz y murió por el pecado del hombre. Fue sepultado, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del trono de Dios. Y bueno, todo aquel que escuche el evangelio y es movido en su corazón, reconoce sus pecados, se arrepiente, se bautiza, se vuelve un hijo de Dios por el poder y la obra del Espíritu Santo cuando resucitó a Cristo Jesús. Pues también ese hombre, esa mujer tiene la oportunidad de restaurar su relación con Dios si así lo acepta. Pero ese es el evangelio. Un día estaremos con el Padre también, siendo coherederos de nuestro Señor Jesucristo. Y ese discipulado hacia los de adentro, es discipulado para edificación. Y lo hacemos cuando enseñamos, le llamamos enseñar. Son las dos vertientes, son las dos áreas, son los dos aspectos del discipulado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, algunos ejemplos prácticos. Discipulamos a los de afuera cuando les invitamos a las charlas bíblicas para exponerlos al evangelio, cuando damos estudios de conversión para enseñarles quién es Jesús, qué es la Biblia, la palabra, el arrepentimiento, qué pasó aquel viernes en la cruz. O sea, cómo ven nuestras vidas, en qué estado espiritual se encuentran nuestras vidas cuando no estamos cerca de Dios. Discipulamos a las de afuera también en reuniones, en familia, cuando estamos a las cuatro puertas de nuestro hogar, hablando y exponiendo a todos a Dios, teniendo evangelismo en familia. A los de afuera también en las predicaciones, cuando tenemos una predicación, estamos discipulando, estamos enseñando de Dios lo que Dios quiere. Y hacia adentro, ¿verdad? Con estudio dedicado de la Biblia, cuando uno se dedica, cuando uno estudia otra vez, tiene la influencia de Dios, Jesús, el Espíritu Santo. Los tiempos de discipulado, ¿verdad? Que no son propiamente, no nos referimos a que otra vez a que nos encerremos solo yo contigo rindiéndote cuentas o tú rindiéndome cuentas a mí,
No, nos referimos a una relación basada en el amor, una relación que busca crecimiento mutuo, una relación que nos inspira y nos lleva a los dos, una relación donde abiertamente yo puedo aprender de ti y también tú puedes aprender de mí. Reuniones de discipulado, reuniones, tiempos de oración. Perdón, me tengo también a tiempos de discipulado. O sea, es con esa actitud con la cual uno ha de ir y abrir la Biblia, esperando que Dios disipule su corazón. Y discipulado no es solo disciplina, no solo hacer ver en lo que estás mal, lo que te has equivocado, donde caíste. O sea, discipulado es todo aquello que nos hace como Jesús, también cuando podemos agradecer, cuando podemos exaltar, cuando podemos honrar, cuando podemos levantar la figura de Dios, cuando podemos reconocer también el trabajo, la labor de otro hermano, de otra hermana. O sea, cuando aumenta nuestra alegría, cuando aumenta nuestro gozo, cuando intensifica nuestra apreciación de los atributos, de la grandeza de la persona de Dios. Ahora bien, entonces, discipulado es un mandato continuo ordenado por el Señor Jesús que debe llevarse a cabo de adentro hacia afuera. Estas son algunas de las cosas que hemos aprender y queríamos mencionar para esta clase. Discipulado es. Y entendemos que este mandato, decíamos ahorita, es dado en el contexto del hombre discipulando a hombre o de mujeres discipulando a mujeres. Es decir, en el plano humano, pero lo cierto es que todo esto sucede y solo se llevará a cabo en la esfera de lo espiritual, o sea, cuando el Espíritu Santo está presente en medio de todas estas relaciones. Para terminar, hermanos, solo 3 puntos para reflexión en cuanto a ello, 3 puntos para reflexión. El primero de ellos, discipulado, es un mandato, no una opción o consejo dado por Jesús. Como dijimos al inicio, cuando viene del Padre, cuando viene del Hijo, cuando viene del Espíritu Santo, es un mandato. Si entre nosotros, hombre a hombre, mujer a mujer, tenemos una relación de discipulado, nosotros solamente somos consejeros, facilitamos, ayudamos, exponemos escenarios, como decíamos ahorita, y exhortamos a tener cuidado en el corazón de aquella persona que no se arrepiente, que no busca un cambio, que le falta algo en su persona para parecerse más a Cristo Jesús. Pero es un mandato. Ahora bien, y el mandato es llevarlo a cabo, ¿no? Para nosotros como hombres. Debemos de tener cuidado en los peligros más grandes, y que también tiene afectaciones más profundas en cómo la gente nos percibe allá afuera. Sin un discipulado integral, si nosotros no en nuestro lenguaje, nuestro vocabulario, y no porque debemos de tener un cierto lenguaje o vocabulario propio de un cristiano maduro, pero en nuestro lenguaje y vocabulario también se revela cuánto está influyendo el Padre en nosotros, cuánto está influyendo el Hijo en nosotros y cuánto está influyendo el Espíritu Santo en nosotros y los hermanos y hermanas en nosotros. Porque dice aquí, sin un discipulado integral, veremos a las personas volviéndose a la fe en Jesús sin participar del proceso de ser cada vez más como Él. Es una tristeza, es una tragedia que estén pasando los años y ciertas personas nos perciban como hombres y mujeres de fe porque tenemos 7, 10, 15, 20 años, pero que no hayamos dispuesto nuestros corazones y nuestras vidas para ser cada vez más como Él. Hermanos, que los años nos pasen, pero nos pasen transformándonos, dándole forma, que la gente figura cada vez más a Cristo en nosotros. Y finalmente, Jesús no solo dijo, cree en mis enseñanzas,
sino que también dijo, sé fiel a mis enseñanzas. Juan 8, versículo 31 al 32. Entonces, discipulado es un mandato continuo ordenado por el Señor Jesús que debe llevarse a cabo dentro y fuera de la iglesia y fuera de nuestra iglesia. Hermanos, muchísimas gracias y que a Dios sea todo el honor y toda la gloria.